Hola, mi nombre es David y vamos a hacer un tablero de control con indicadores versión online. Te vas a meter en Google nada más y vas a buscar Google Data Studio. Y el primer resultado que veas que dice Data Studio, ahí te metes. Ten en cuenta que tenés que tener iniciada la sesión en cualquier cuenta de Google para que puedas acceder. Y acá vas a ver que entras a la pantalla principal de tu Google Data Studio. Y acá donde se marean todos los youtubers que están explicando esto, porque te hacen un quilombo, te hacen ir a fuente de datos, a un montón de lugares. Nosotros lo vamos a hacer fácil. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer un informe. Entonces vamos a empezar con un informe vacío. Cuando entremos a hacer el informe, que informe le llama Google a nuestro tablero, acá se nos va a pedir con cuál fuente de datos te querés conectar, porque los datos que vas a meter en el tablero tienen que venir de algún lado. Y como esta herramienta está más pensada para hacer análisis de marketing, te hace conectar con analítica de Google, con Google Ads. Más abajo están las analíticas de YouTube, de Facebook. Hay un montón de sitios donde te podés conectar y que te van a servir si vos sos una persona que hace publicidad en internet. Pero como este video está más orientado a la gente que quiere hacer su propio tablero de control con sus propios datos, nosotros vamos a poner que los datos van a venir de una hoja de cálculo de Google. Entonces me voy a meter ahí y acá te va a pedir que elijas cuál es tu hoja de cálculo de Google, cuál es tu Google Calc. Y estos datos, ¿de dónde los estás sacando? Bueno, lo estás sacando del Drive que está asociado a esta cuenta. ¿Sí? Si vos no tenés una hoja de cálculo en Google, hacete un Excel con información, subilo al Drive y te va a aparecer acá. Porque el Drive convierte el Excel a una hoja de cálculo de Google. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a elegir ventas porque ya tengo armadito yo ahí una tabla. Voy a elegir que mis datos están en la hoja 1 y le voy a poner añadir. Y listo, ya tenemos asociado nuestro tablero de control con esa fuente de datos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá a la derecha me salen todos los campos y acá me aparece ya un cuadrito como para arrancar a escribir. Bueno, acá este cuadrito vuela, lo voy a sacar. Listo, ya lo tengo vacío. Y para arrancar a diseñar tu tablero de control, lo que tenés que saber, el truco del tablero de control, es que estos tipos de tableros están conformados solamente por dos tipos de objetos. Un objeto que se llama gráfico, que vendría a ser toda la información que a vos se te muestra en la pantalla, como por ejemplo estos números de arriba, este mapa, ¿sí? Esta tabla dinámica y estos dos gráficos que tengo abajo, ¿sí? Esa es la información. Y también está compuesto por lo que se llaman controles, que vendrían a ser los filtros. Es decir, los controles donde yo puedo mostrar o puedo ocultar la información que no quiero ver. Como por ejemplo, no quiero ver Brasil, le saco el tilde y me desaparece de toda la información lo que tenga que ver con Brasil. Entonces, recuerda que el truco es poner los gráficos, poner los elementos de gráficos de información y después poner los elementos de control, que por lo general suelen estar a las orillas de la pantalla, al costado. Entonces, teniendo eso en cuenta, vas a ver que tenés un lugar especial para añadir los gráficos, ¿sí? Para añadir la información. Y cuando le haces clic, vas a ver que hay varios tipos de información. Y yo acá lo que no quiero enseñarte uno por uno cada uno de estos cuadros. ¿Sí? Porque lo que vos tenés que desarrollar es la capacidad de entender qué hay ahí adentro, no que ver y de aprenderte de memoria qué significa cada cuadro. Vos sabés que esto muestra información, entonces vos decidís cómo querés mostrar la información. Yo a lo mejor quiero esta barra, bueno, la elijo y la pongo acá. ¿Sí? Y ya automáticamente Google Data Studio me muestra alguna información acá adentro representativa a ese cuadro. Ahora lo que tenés que conocer es cómo modificas para que este gráfico informativo muestre lo que vos querés. Y eso lo haces desde este cuadro. Y este cuadro es muy sencillo porque vos acá tenés que ver que tenés solamente dos ejes. El eje X de acá abajo y el eje Y con los números. Entonces vos elegís. En el eje X se están mostrando los vendedores. ¿Sí? Porque yo no te mostré, pero mi fuente de datos tiene este formato. Es un Excel donde tengo ventas que han ido haciendo diferentes vendedores. Entonces yo a lo mejor quiero saber qué cantidad vendió cada uno de esos vendedores. Entonces en el eje X voy a dejar que diga vendedor porque es lo que me está mostrando. Pero en el eje Y
vos vas a ver que el eje Y acá en este tipo de gráfico se llama siempre métrica. Métrica se refiere a los números. Entonces en el eje Y vas a ver que se está representando algo de una cuenta, que no sé qué es. Bueno, como yo no sé lo que es, voy a agarrar cantidad, que es lo que a mí me interesa reflejar, y lo voy a tirar arriba de métrica. Vas a ver que se va a ir el contador ese que me puso automáticamente, se va a ir abajo. Y este de abajo lo voy a eliminar con la X. Entonces ahora mi gráfico me está mostrando los vendedores con la cantidad que vendió cada uno. ¿Sí? Acá se puede ver vendedores con la cantidad. Entonces siempre acuérdate que son esas dos cositas que tenés que cambiar. Son los ejes. Y uno por lo general va a ser el texto y otro va a tener números. Es muy sencillo. ¿Qué otra información puedo poner? Bueno, le puedo poner, por ejemplo, acá un cuadrito de resultados, que es simplemente un cuadro con un número adentro. Y esto lo pongo para volverte a explicar que acá, si vos querés cambiar este número, tenés que ir a la métrica. Y acá dice que me está mostrando la suma de la cantidad. Está perfecto. Lo voy a dejar y voy a poner otro. Y acá me está mostrando, no sé, un contador parece. Acá me dice un contador, pero yo no quiero eso, quiero cantidad. Entonces lo tiro ahí. Y acá me está mostrando la suma. Pero ¿qué pasa si yo no quiero la suma? Si quiero, no sé, el promedio. Toco ahí en suma y le pongo media. ¿Sí? Y acá arriba le puedo poner el título. Entonces ahora mi cuadro quedó con el promedio. Entonces eso es lo que tenés que tener en cuenta. Pones un objeto y después desde el cuadrito ese del costadito vas eligiendo qué querés mostrar. ¿Sí? Acá tengo otro con el vendedor y la cantidad. Perfecto. No me voy a preocupar en cambiarle los colores porque al final de todo podés hacer que se cambie todo junto eligiendo un tema predeterminado. Entonces no demores acá poniéndole colores porque lo haces al final más rápido. Te voy a mostrar otro ejemplito de algo que te puede servir mucho, que lo tiene el Excel 2021, que son la posibilidad de agregar mapas. Yo voy a poner un mapita acá. Para que el mapa funcione, fíjate que yo lo puse y no me muestra la información que tiene que ir adentro. ¿Por qué? Porque tenés que elegir que el mapa trabaja con ubicaciones. Entonces, si yo te muestro de nuevo mi Excel, yo agregué dos columnas con ubicaciones. Esto lo agregué a propósito para poder hacerlo. Esta nacionalidad es la nacionalidad del vendedor y esta sucursal es la ubicación donde está la sucursal donde se han vendido los productos. Entonces, si yo quiero que en el mapa me aparezca algún tipo de dato, tiene que ser del tipo ubicación, ¿sí? Como estos dos de acá. Entonces, me voy a venir acá a la configuración. Acá fíjate que dice ubicación. Entonces ahí tenés que tirarle un campo de estos que sea de tipo ubicación, o sea que tenga el nombre de un país o de un lugar. Y yo le voy a tirar acá, por ejemplo, la nacionalidad. Y se va a armar el mapa. Pero necesitas la métrica. La métrica significaría qué tanto vendió el vendedor que está en esta ubicación. Entonces te vas a fijar acá en tamaño de métrica y le vas a tirar cantidad o el dato que a vos te haga falta. Y ahí en el mapa se va a hacer una burbuja que el tamaño de la burbuja depende de la cantidad que haya vendido cada vendedor. Y si además querés que esa burbuja quede coloreada, fíjate que tenés una métrica pero para el color también. Entonces vos podés volver a tirar la cantidad ahí y lo que hace es que la cantidad más grande la utiliza para hacer el color más oscuro. Entonces te queda una burbuja más grande que coincide con el color más oscuro. Y así vas configurando todo lo que haga falta. ¿Sí? Otra cosa importante que tenés que saber es que te tenés que suscribir al canal y tenés que darle me gusta para que este video les llegue a más personas y yo pueda seguir haciendo videos. Pero también tenés que saber que si vas acá a estilo, vos podés elegir qué cosas querés mostrar o no de este cuadro de gráfico. ¿Sí? No te los voy a explicar a todos, sino que tenés que venir a ver, porque son bastante intuitivas las opciones. No conviene hacer un video de 45 minutos explicando punto por punto. Pero yo me voy a venir acá y siempre que veo esto con tilde digo, bueno, acá si yo saco el tilde quiere decir que algo no veo del gráfico. Entonces voy a empezar a sacarle cosas y acá le digo, bueno, no quiero que se mueva, no quiero el muñequito amarillo de Street View, no quiero que se vaya a pantalla completa. ¿Sí? Entonces de acá de estilo vos elegís qué querés ver o no de los objetos. ¿Sí? Es muy sencillo. Entonces eso es lo que está bueno que desarrolles, digamos,
conocer qué hay en cada opción y no hacerlo de memoria, porque un youtuber te lo dice que va de memoria. Y aquí le voy a agregar, para que tengas un ejemplo de tabla dinámica. Acá voy a poner una tabla dinámica que tenga un color. Si no sabes lo que es una tabla dinámica, anda a ver mi video de tabla dinámica, que la tabla dinámica está asociada a Excel. ¿Sí? El concepto de tabla dinámica es muy asociado a Excel. Básicamente es como si fuera un cuadro de doble entrada. Yo lo dibujo ahí y ya me muestra los países a los que estos vendedores le han hecho alguna venta de producto. Y queda iluminado el que ha vendido más. En este caso David, Argentina. ¿Sí? Si no querés ver esa información, venís acá al setup, a la configuración, y acá tenés para cambiar esto. Supongamos que no quiero ver la nacionalidad, sino que lo que quiero ver acá son los productos que vendió cada uno. Entonces, bueno, lo arrastro ahí, lo pongo acá. ¿Sí? Después nacionalidad lo elimino. Y acá la tabla dinámica me cambia y me va a empezar a mostrar qué productos vendió, acá se ve bien, cada uno de estos vendedores. Obviamente que esta vista en donde yo estoy parado ahora es una vista de edición, es la vista donde estoy creando el tablero. Pero si yo quiero ir viendo cómo quedaría esto publicado, para que lo puedan ver las otras personas online, tenés que ir acá arriba a la vista previa, al ojo. Tocas ahí y pasas a verlo en pantalla completa. Entonces acá podés ver cómo va quedando tu tablero de control. Esto le falta un montón de diseño todavía, pero bueno, la idea es esto, que vayas viendo. ¿Sí? Y acá volvés a editar si lo querés continuar. Bueno, ya tenés la primera parte, que es lo que te explicaba, que era la parte de los gráficos, de la información. La información se está mostrando. Ahora vamos a agregar los controles que van a hacer el filtro de esta información, que me van a permitir elegir qué parte de la información quiero ver. Y todo lo que son filtros de control lo vas a ver en este menú de acá que se llama añadir un control. Y tenés varios tipos de filtros. Y acá no te lo voy a explicar todos también, porque son bastante intuitivos. ¿Sí? Te voy a explicar los más utilizados, los que más me gustan a mí, que es la lista de tamaño fijo y la lista desplegable. La de tamaño fijo, como su nombre lo indica, va a ser un control que me va a quedar fijo en la pantalla y no se va a ocultar. ¿Sí? Entonces podés ver que acá este Google me arma un cuadrito y acá lo que me está haciendo es mostrarme como filtro, digamos, como permitirme seleccionar los vendedores. ¿Sí? Porque lo veo acá. El origen del control son los vendedores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le hago clic en alguno de los vendedores, voy a filtrar la información por ellos. Pero también me está mostrando la cantidad vendida de cada vendedor. Y a lo mejor esto es un filtro. Yo no quiero ahí ver información. Eso tenemos que saber separar por ahí. No quiero ver información. Entonces, me voy acá. Ustedes ya saben que todo lo que es número en este programa se denomina métrica. Entonces si vienen acá a métrica y eliminan esto, que no se vea ese cuadro. Entonces ahí les va a desaparecer esta parte de números. Y acá tengo los vendedores. Y también lo que me gusta hacer a mí es que no se vea este cuadro de búsqueda. Entonces eso me voy a estilo, porque ustedes ya saben que todo lo que yo quiera agregar o eliminar de un control lo saco de estilo. Recuerden que recién lo hice para eliminar cosas del mapa. Entonces ahí en estilo voy a buscar algún checklist que me permita sacar la búsqueda. Que tengo uno. Habilitar cuadro de búsqueda. Chao cuadro de búsqueda. Listo. ¿Sí? Eliminar esas cosas me permite a mí ahorrar espacio, porque ahora yo esto lo puedo achicar. Entonces esto lo voy a colocar acá. Voy a poner otro control que sea la lista desplegable. Esta lista desplegable yo la uso, pero no me gusta mucho. Pero la voy a usar para que vean. No me gusta porque me tapa todo lo que está abajo. Lo voy a poner acá. Como siempre, la lista viene con algo predeterminado, pero yo voy a venir acá y le voy a decir, no quiero que el campo que se muestra acá sea el producto, sino que quiero que sea el año, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a ir a hacer una vista previa para ver cómo va quedando. Entonces, cuando hago la vista previa, acá puedo ver, acá pueden apretar F11 en el teclado, pasa pantalla completa. Y acá tenemos la lista desplegable para elegir el año, que me arma así gigante. Esto me molesta. Don Google, cambie esa lista desplegable, háganla más chica, por favor. Me tapa todo lo que está abajo. Acá puedo sacarle el 2022 y se filtra todo por el año 2021. ¿Sí? O, bueno, puedo decirle que me muestre todo. ¿Sí? Y cuando voy acá, decirle, bueno, no quiero ver el vendedor Dudamel. Saco a Dudamel, le saco el tilde. Y toda la información que tengo en el medio, ¿sí?, es con respecto a los otros vendedores. ¿Ah? Entonces,
Así tienen que ir armando más o menos el tablero, poniendo la información y después agregando los filtros que a ustedes les resulte cómodo, ¿sí? Porque acá hay varios cuadritos, ¿sí? Después acá lo pueden investigar ustedes. Por ejemplo, el control deslizante está bueno porque me sirve para armar intervalos. Lo que pasa es que no todo sirve para cualquier cosa. Tienen que saber qué quieren filtrar también. Por ejemplo, si yo quiero filtrar por cantidad vendida, está bueno este de intervalos. Lo voy a agrandar un poquito, ¿sí? Porque acá el campo de control es la cantidad. Porque si yo voy acá y digo, bueno, quiero ver los vendedores que han vendido entre 100 y 150 nada más. Entre 100 y 150 me hace un filtro, ¿sí?, de todos esos vendedores. O quiero entre 100 y 120, va haciendo un filtro entre esos dos valores, ¿sí? Cuando terminaste de armar todo esto, cuando ya está listo y si lo querés compartir a otra persona, lo que tenés que hacer es venir acá, ¿sí? Podés invitar a los usuarios mediante el correo electrónico, escribís la dirección acá y acá decidís si esa persona solamente puede ver el tablero de control o lo puede editar. Editar quiere decir que te puede borrar cosas o te puede agregar, así que tené cuidado, ¿sí? Acá podés invitar o también podés apretar esta flecha y obtenés el enlace al informe, ¿sí? Copias el enlace. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no te hace falta conocer el correo para invitarlos. Vos le pasas ese enlace y directamente las personas entran a ver tu tablero. Que de hecho es lo que yo voy a hacer en el video. Voy a dejar un enlace al tablero de control de ejemplo que voy a terminar para que después ustedes puedan entrar y lo puedan ver, ¿sí? Y ahí se lo compartís. Bueno, y me estaba olvidando de dejar esto un poquito más lindo porque esto así queda medio feo. Así que lo que podés hacer acá rápido, botón derecho y le das a tema y diseño y eso te va a habilitar los diferentes temas. El tema es un conjunto de colores y formatos, ¿sí? Entonces vos podés venir acá y decir, bueno, quiero un tema oscuro que ahora está de moda para que no haga tan mal a la vista y cambie todo a oscuro. O lo pongo así en amarillo pastel. O el que a mí me gusta, que suelo utilizar, es el negro pero con rojos así. Entonces ahí ya tenés tu tablero de control, ¿sí?, funcionando. Fíjate que está muy bueno cómo va quedando. Bueno, ya quedó ya el tablero de control con indicadores en la versión online. Es muy fácil realizarlo. Si este video te sirvió, te voy a pedir que te suscribas, que le des me gusta, que hagas todo eso que se hace en YouTube y te espero en otro video.